la tecnología son esenciales, Delta E destaca por su compromiso con la excelencia, precisión, calidad y atención al cliente. Con más de 20 años de experiencia en la industria del control de color, impresión y corte digital, Delta E ha sido pionero en proporcionar soluciones con tecnología de vanguardia para profesionales en México y Centroamérica. Nuestro enfoque se centra en integrar tecnologías para optimizar los procesos de nuestros clientes. Además, como distribuidor autorizado de las máquinas de corte digital Zund durante más de una década, nos enorgullecemos de ofrecer productos de última generación y un servicio excepcional que establece estándares en la industria. Delta E lidera el camino hacia un futuro más eficiente y preciso, con soluciones diseñadas para cumplir con las demandas más exigentes de los profesionales de la industria. Nuestro compromiso con la excelencia y la calidad se refleja en el trabajo incansable de nuestros equipos de expertos. Estableciendo alianzas con marcas importantes a nivel mundial, complementamos los procesos de la industria, incrementando la calidad y eficiencia en el flujo de trabajo, la impresión y el corte. Nuestra misión es simple: liderar el camino en innovación y calidad. Contáctenos hoy mismo para descubrir cómo podemos llevar su negocio al siguiente nivel con Delta E. Delta E. Color, impresión y corte. Juntos, maximizamos tu rentabilidad. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como dije anteriormente, bienvenidos a esta plática en donde voy a compartir mi pantalla. Ok. Nada más para verificar que todos la vean. Correcto, se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar en esta plática sobre los prototipos de empaque digital. La idea es llevar esta conversación o esta plática a un punto un poco técnico. Es difícil porque todos los proveedores estamos medios inclinados a productos. En este caso vamos a evitar eso y voy a hablar de temas muy generales, sin tocar nada que pudiera ser susceptible, pero bueno, vamos a hablar. Primero, ¿quién soy yo? Bueno, al final estoy en área de ventas. Creo que todos al final vendemos, somos vendedores de cualquier cosa que hacemos. Eso es parte de nuestro trabajo. Mi trayectoria ha sido larga en ventas técnicas. Es una de las fortalezas que tenemos en Delta E. Estamos enfocados a la parte técnica y en segmentos de artes gráficas, y también algo importante, tocamos mucho el segmento industrial, tanto automotriz como aeronáutico, como textil, lo cual nos amplía la experiencia y el conocimiento más que otra cosa. Conocemos a fondo las soluciones y creo que puedo decir orgullosamente que dominamos el área de impresión y corte digital. Pero mi trabajo como vendedor es hacer que las cosas sucedan y que llegue el mejor producto a sus plantas, y que sea obviamente rentable, ¿no? Este es el contenido que vamos a tocar hoy, un poco de la problemática, o mucho de la problemática de la creación de empaque, los procesos de empaque digital, los materiales involucrados, software, porque hoy en día sin un software que nos ayude a optimizar lo que hacemos es imposible. ¿Cómo imprimimos esto? Al final hay que llevarlos a un prototipo, hay que diseñarlo, imprimirlo y al final un robot de corte, que ese es un poco lo que quiero platicar con ustedes, aparte de corte, porque tiene diferentes nombres en diferentes industrias, y mi experiencia es que en el empaque se llama robot. ¿Ok? Bueno, entrando un poco más a detalle,
¿Cuál es la problemática? O sea, ¿cuál es la problemática de hacer un prototipo? Primero, estamos muy acostumbrados a utilizar programas como Adobe Illustrator o CorelDRAW, los cuales son excelentes aplicaciones, como todos lo sabemos, para diseñar, pero no están orientados 100% al empaque. Lo mismo sucede con un CAD como AutoCAD, que es para hacer muchas cosas, pero no tiene todas las especificaciones y lo que requiere para hacer un empaque, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues son primeros diseños estáticos, no son escalables tan fácilmente, están desligados de materiales. El material aquí juega un papel súper importante porque todos sabemos que dependiendo del espesor del material es que se hacen los cierres y hay diferentes valores que van relacionados directamente. No se puede verificar si funciona hasta cortado. Esa es una parte que hace el proceso más lento. La tortuosa creación de varias versiones, porque hoy en día, si nos remontamos un poco a la práctica, o a la vida cotidiana, vamos a ver que, y me gusta usar el ejemplo de la leche, vamos a comprar leche y hay 80 versiones del leche, ¿no? Entonces, lo que pide el público hoy en día es tener mayores versiones de un solo producto. Y por último, y no, bueno, por último en este slide, pero no nada despreciable, es el cálculo de costos, de costo por empaque. Al final, es importante saber cuánto va a costar este producto llevado al mercado. Y esa es una herramienta súper fundamental. Parte de la problemática también es una vez que tengo un prototipo de caja, pues no es lo mismo que el cliente final vea este prototipo aterrizado con sus gráficos, ¿no? O ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues normalmente tenemos impresoras de escritorio, el cual el tamaño es limitado, luego no están calibradas de la manera precisa para tener eh, el color que realmente el cliente quiere ver, y estos dispositivos están limitados en el gama de color o en el espectro de colores que pueden alcanzar. Luego viene el proceso de corte, ¿no? El corte manual, pues tenemos a alguien que tiene muy buen pulso para cortar a mano todas las cajas. Esto nos produce de cierta forma una inconsistencia si queremos repetir esa caja, porque normalmente no nos piden un DOMI, nos piden 5 o 10, y si vamos adentrándonos más en la complejidad de un nuevo producto al mercado, pues nos van a pedir más. Y todo esto es un consumo de tiempo. ¿Okay? Ahora, estoy completamente convencido que este es un enemigo invisible. Al final, en los cuellos de botella, no importa los procesos que tengamos, si no optimizamos estos cuellos, estos procesos desde la punta de entrada hasta la punta de salida, siempre vamos a tener estos cuellos de botella que parece absurdo, pero son los que más consumo de tiempo nos producen y los que menos percibimos. Entonces, esto creo que es un enemigo invisible que debemos siempre atacar. La solución, bueno, primero hay que, como en todo, tenemos que reconocer que necesitamos mejorar. Detectar, reconoce y busca lo que puedas mejorar. Es un proceso fundamental para mejorar. Los CAD de diseño estructural, en este caso, nos ayudan muchísimo porque nos van a simplificar la creación de cajas y nos van a asegurar que estas cajas funcionen. Las impresoras, en este caso impresoras de cama plana, nos van a dar una representación muy real de lo que se va a ver en el producto final, porque hay muchas que tienen blanco y tienen barniz. Entonces, esto nos va a mejorar. Y los plotters de corte, todo esto también, pero no funcionarán efectivamente si no están interconectados. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una persona que no conoce el proceso de impresión, pero está diseñando y menos conoce el proceso de un plotter de corte, entonces no va a funcionar. Esa es la parte donde es fundamental conectar estos diferentes puntos de estas tecnologías para que nos lleven a un mejor destino.
Y creemos que mientras menos manos humanas tocan los procesos, los hará más eficientes. Pero otra vez, insisto, requiere configuración, requiere mantenimiento y una mejora continua. O sea, no hay productos mágicos que por sí solos vayan a funcionar. Ok, entramos un poco más en materia. ¿Qué involucra un prototipo de empaque? Bueno, tenemos obviamente nuestro material, tenemos el área de diseño y tenemos después la muestra física. Esto aterrizado en el proceso de empaque digital, un prototipo de empaque digital, vamos a tener en nuestro caso un corrugado, luego un CAD estructural, una impresora de cama plana y un plotter de corte. Estos son los 4 procesos por los cuales, o los 4 factores fundamentales que nos van a llevar. Esto lo conocen mejor ustedes que yo, si están en el área de corrugado, donde tenemos al menos estos 4 categorías, vamos a llamarlo así, donde vamos a utilizar ya sea caja plegadiza o microcorrugado o corrugado sencillo, doble y hasta triple, dependiendo del área en que nos manejamos. También existen otro tipo de materiales, otro tipo de empaques que todo el tiempo van saliendo porque la idea es, mientras utilizamos productos más complejos, en ese momento nuestra caja sube de valor y nos volvemos más con una rentabilidad mayor. Tenemos por ejemplo, ¿no? Tenemos honeycomb y tenemos espuma de poliestireno, que es para toda la parte interior. Posteriormente, bueno, vamos a ver un poco el proceso para tipos de empaque, entrar un poco en materia. ¿Qué es un CAD de empaque? ¿No? Bueno, todos, espero que todos sepan que es un CAD, pero en este caso orientado al empaque, es una herramienta que nos va a ayudar a diseñar y probar los prototipos o producciones. No solamente está limitado a los prototipos, con él vamos a poder desarrollar imágenes 2D y 3D. Y además, otra parte que va junto al empaque, en el caso particular de producto final, no de caja que va a transportar cosas, tenemos también los displays, que es un área en el cual se está fusionando con el empaque. Siempre una caja lleva otra caja de empaque y esto llega a un punto de venta donde va un display. Y todo esto lo podemos optimizar, los software de CAD, de desarrollo estructural, tienen algo que denominamos plugin, no sé si están familiarizados con Adobe Illustrator. Plugin es un componente que me ayuda a integrar una herramienta de terceros con Adobe Illustrator. Pero ahora, el flujo de trabajo es importante, el diseño conceptual, el embalaje 3D, cómo voy a hacer la disposición del diseño para la producción ya al final, ¿no? Esto me va a decir, una cosa es una caja, pero cuando ya la voy a mandar a producir, un software de diseño estructural también me crea este layout, el cual me va a dar la salida final a la prensa o la salida final a una producción más o menos pequeña. Ahora, en mi definición muy personal, un CAD se aleja de lo que es un software de diseño y para mí es una hoja de Excel con representación gráfica y todo esto es porque los elementos que estás diseñando están vinculados, no son solamente vectores, sino interactúan unos con otros. Mueves uno y va a afectar completamente las otras partes, los lados, las tapas. Si yo muevo el ancho de una tapa, va a afectar la parte de la tapa de abajo y demás. O sea, están vinculados. Esa es la característica principal de un software CAD y sobre todo de empaque. A ver, déjenme ver. Tengo unas preguntas, nada más déjenme ver para no irme adelantando. ¿Cómo afectan los materiales plásticos en el corte del plotter? No deben afectar definitivamente los plotters de corte o los robots de corte.
tiene la capacidad de manejar muchos diferentes materiales y no hay diferencia entre los diferentes materiales, ya que muchos de los softwares de las mesas de corte tienen una base de datos en el cual te va a cambiar quizá la navaja, te va a decir, vas a usar esta navaja para este plástico, pero vamos a hablar un poco más adelante de las navajas, o vas a usar esta navaja para este tipo de material en específico. Ese lo pregunta Pablo. Enrique, ¿cómo se comparten los diseños CAD con el cliente? Ok, una de las características principales, lo vamos a ver aquí adelante, y es una presentación de 3D, o sea, la representación en 3D del empaque. Ahora, Enrique, que es especialista en esto, bueno, nos puede nutrir con más información. ¿Qué debe tener un CAD para el diseño estructural de empaque? Bueno, pues debe tener diseños parametrizables. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que yo parto de un diseño original y simplemente le doy alto, ancho, profundidad y automáticamente lo va a ajustar. Eso es lo que se denomina un CAD paramétrico. Debe tener presentación 3D. ¿Por qué? Porque al final este 2D hay gente que solo tiene que ver el 3D, hay los que no tenemos la capacidad de imaginar las cosas, pero bueno, entonces ya vemos un 3D que se pueda manipular, que sea fácil de compartir. Buenos días, Marcos. ¿Tienes alguna pregunta? Espero sí. Bueno, posteriormente tenemos el anidamiento y optimización de diseño. Volvemos al punto, una vez que yo tengo un diseño, lo tengo que acomodar en una hoja para mandarlo a producir. Integración de Adobe Illustrator, lo que, como ya lo habíamos visto, es básico porque un CAD de diseño no debe tener la capacidad para generar efectos como realces, como foils, como de ese tipo de cosas. Ya que mi empaque tiene que lucir real, necesito esta herramienta que es Illustrator, que es espectacular, para hacer este tipo de cosas de arte. Y compartir, ya había visto, ya habíamos comentado, tus modelos, pero en la nube. Los puedo mandar a algún lugar en la nube y lo publico. Y otra parte fundamental en este mundo hoy es que sea multiplataforma. No podemos casarnos con un software de empaque que sea exclusivamente para Mac o exclusivamente para PC. El que sea multiplataforma nos da un súper gran valor. Un segundo. Aquí. Un CAD de diseño estructural de empaque. ¿Cómo empiezo yo con un CAD? Bueno, puedo partir desde cero. Aquí es un poco, o cambia mucho el aspecto en cómo diseño desde cero. El diseñador tradicional, no el industrial, el diseñador tradicional está acostumbrado, no quiere decir limitado, está acostumbrado a utilizar vectores. Si voy a hacer una caja, pues hago 4 recuadros. ¿No? Aquí no. Los CAD de diseño estructural parametrizable empiezan desde cero en función de piezas, partes. ¿Cuál es una parte? Son los 4 lados, 5 lados, 6 lados de una caja. Eso es una parte. No tengo que dibujar 4 cuadros, sino voy a la galería y de la galería lo arrastro. El paso B, importar. Ya tengo un archivo diseñado y lo voy a importar. Voy a poder generar correcciones dentro de ese archivo, voy a poder generar el 3D. No así, no lo puedo hacer parametrizable de algo que importé, lo tengo que volver a trazar y eso es una realidad. Objetos 3D. Cuando un cliente me da un objeto 3D, entonces básicamente puedo utilizarlo de referencia para generar mi caja. Esa es una parte muy práctica, es muy rápido. Todo esto estoy hablando de cosas de minutos. Y una librería parametrizable, como ya lo habíamos platicado, son diseños estándar, que me parece que tengo adelante un poco más de ejemplos, lo voy a poner más adelante. Y, denme un segundo, ok, Miguel Ángel. Si dice algún manual de apoyo del curso, pues podemos compartir la presentación, según yo entiendo. No hay tema de compartir la presentación, es una presentación, no es como un curso como tal, es una plática.
volviendo un poco al tema, cada diseño estructural de empaque, el flujo de empaque, ¿cómo es? Bueno, pues sabemos que hay un diseño estructural que puede ser con componentes paramétricos y utilizando una librería o utilizando mi propio diseño. Muestra de presentación, que es el 3D, que esto pues, automáticamente a mi cliente final le va a encantar porque puede tomar esa caja, puede girarlos, ¿no? Puede hacer muchas cosas con ellos. Integración con Adobe Illustrator, y ese es el ejemplo que les ponía, me va a dar una representación fiel de cómo va a lucir la caja, si es que tiene realces, foils o cualquier otro tipo de diseño de arte. Después vengo al layout, en el layout voy a poner esa caja la tengo que producir, entonces la tengo que poner en una hoja, y esta hoja que voy a poner pues va a depender de mi acabadora. Puede ser una box, puede ser una de quijada, pueden ser muchas cosas, pero al final tengo un formato en donde debo acomodar eso. Y generar este corte o suaje digital ya en el momento de producción. Todo esto es parte del flujo del diseño estructural de empaque, ¿no? Todo esto tiene sus ventajas cuando utilizo un CAD. Ahora, el CAD como tal, ¿de dónde parten estas librerías? Afortunadamente existen estándares a nivel mundial en función de los diseños que ya existen de las cajas. Hay dos tipos, está FEDCO y está ECMA. Esto es un poco similar a lo que sería en el mundo de color los pantones. ¿Okay? Se busca estandarizar a nivel mundial, el cual cuando yo hablo de una caja, de un modelo específico, la otra persona que está el otro lado del mundo sepa perfectamente de qué caja estoy hablando, ¿no? Y estas cajas están prediseñadas, están subidas en una librería y yo las puedo usar simplemente ancho, alto, profundidad, o agregar algún otro tipo de parte interna o hacer alguna otra modificación, pero partiendo de esa caja. FEDCO obedece a los estándares de corrugado a nivel internacional, y ECMA es para las cajas plegadizas. Entonces, el que yo tenga toda esta librería ya a mi disposición, pues me facilita la vida considerablemente. Tengo una pregunta. La presentación 3D, ¿en qué software se maneja? Bueno, el software de diseño estructural, vamos a hablar un poco al final, pero ya incluye esta presentación 3D que se exporta. Hay diferentes formatos, pero el más común es un web 3D, que quiere decir que cuando lo envío al cliente, automáticamente el cliente lo puede abrir con su navegador y no pasa nada. ¿Ok? Déjenme avanzar un poco. Ok. Este es un ejemplo de cómo se ven los diseños, no es otra cosa más que una librería, me va a dar los diferentes patrones. Esta librería se presenta en 2D y en 3D. Deben ser más de 1500 diseños que debe traer, y esto simplemente lo abro y empiezo a trabajar con él. Así de simple, no necesito hacer nada más. ¿Okay? Voy a poner ejemplo un proyecto de empaque de bebidas. Un proyecto de empaque de bebida una caja de alto valor, todo lo que está relacionado, perfumes, bebidas y eso es de alto valor, porque vende. Recordemos siempre que el empaque vende. ¿Okay? Esa es la herramienta principal. Eso es lo que debemos sentirnos siempre muy orgullosos cuando pensamos en un empaque, porque es el primer impacto del consumidor, va a ser atraído por el diseño del empaque. Aquí vemos el ejemplo, tenemos una caja, dentro de esa caja tenemos otros dos elementos, y esto, bueno, en un display se ve de esa manera. Vemos el display en la foto del lado derecho, ya es el producto final real, y tenemos la simulación del producto del lado izquierdo. Si avanzamos, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues el proceso es simple. Podemos utilizar en un diseño múltiples materiales, no necesariamente tenemos un solo material. Tenemos un material que es mucho más bonito, la parte externa, y un material interior que es de menor calidad, porque pues, obviamente hay que optimizar los costos. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el material. De ahí partimos, tanto en los procesos de impresión como de corte, como de diseño, siempre están
enfocados a qué material vamos a usar inicialmente. Eso nunca lo olvidemos. Cada vez que diseñamos algo, tenemos que pensar en qué material lo vamos a aterrizar al final, porque en eso en eso vamos a poder radicar o vamos a poder aterrizar mejor las ideas. Todos los materiales se comportan de una manera diferente. Ahora, referente a esta parte, las vamos a publicar en Instagram, nos pueden seguir la cuenta en Delta E, entonces, para que puedan tener esto. Entonces, vamos a ver, aquí en este ejemplo, la parte de la caja externa va a estar en un tipo material con recubierta y la parte interna en un material como tipo craft. Esta es la representación, así lo veo yo en función de el plugin de Adobe Illustrator. Este plugin me va a dejar abrir indistintamente archivos de este CAD estructural, ya iba a decir la marca, de este CAD estructural, me lo permite abrir en un 2D y yo lo puedo ver claramente ahí. Esta es la representación gráfica, me permite ver tanto el 2D con el arte encima como el 3D, ¿ok? Entonces, ese es el valor tan fuerte que tiene un plugin. Me va a generar este 3D y me va a ayudar a hacer este tipo de efectos de repetitividad. ¿Qué es lo que sucede? Aquí si veo, hay una continuidad en la caja. Que esta parte no tengo que estarla cazando. Normalmente en un software de diseño estructural tengo que darle la vuelta. Tengo que, este logo en la parte superior de la caja le tengo que dar la vuelta y lo tengo que reacomodar. ¿Ok? Entonces, aquí el plugin de Illustrator me va a permitir que yo con una función simple y clara, voy a poner la otra, pueda repetir este efecto. Se dan cuenta, está de cabeza y como es una hoja de cálculo detrás, sabe perfectamente dónde tiene que comenzar y dónde tiene que acabar. Entonces, esta es una súper ventaja que me ahorra mucho tiempo y errores de estar calculando a ojímetro o tantómetro dónde voy a colocar este gráfico. Luego tengo en el módulo de empaque otra vez, aquí yo puedo ver perfectamente en dónde está, cómo va a integrarse el diseño 1 con el diseño 2. Tengo un diseño 3D, que es la botella que el cliente me dio, con su etiqueta, y de ahí lo voy a colocar dentro de esta estructura armada que va dentro de la caja final. ¿Ok? Todo esto lo puedes lograr y con esta animación tú le puedes generar estos pasos de armado, tanto para esta caja como para un display que vamos a ver posteriormente. Le puedo dar los pasos y estos pasos se los puedo enviar al cliente y él puede desarmar su caja. Estos pasos son muy importantes porque en estos pasos puedo delimitar cuál es la caja armada, cómo se ve cuando la transporto y cómo se ve aplanada. Y esto me da muy clara idea para el cliente final y para mi gente de producción. Voy a avanzar un poco acá. Ok. Una vez que tengo ya una caja, es lo que le doy la salida para ver cómo la voy a cortar o cómo la voy a producir. Este módulo de empaque, dependiendo de cuál es mi acabadora, ya sea digital o ya sea análoga, me va a dar la salida y cuál es la mejor optimización dependiendo del tamaño de hoja que voy a usar. Me da un porcentaje de desperdicio y le va a buscar cómo girar esta pieza de manera que yo optimice el uso del material, lo cual es crítico porque todos sabemos que en el proceso de impresión lo más caro es el material. Aquí, volviendo al punto, este layout, cuando yo lo uso en Illustrator, me va a servir para la producción final. Ese es el archivo que voy a imprimir, que voy a mandar ya sea a la impresora digital directamente o voy a mandar a mi proceso de preprensa para que generen las placas correspondientes para la prensa. ¿Okay? Entonces, este software de CAD automáticamente va a tomar este layout del software de diseño estructural y le va a pegar el arte y lo voy a poder mandar
e imprimir. Esa es una gran ventaja, no tengo que estar haciendo las repeticiones en Illustrator, sino que el algoritmo que usa el software de CAD para intercalar inclusive piezas, no es un solo step and repeat, sino que hace un empalma en los huecos que quedan libres. En el caso de impresión digital, bueno, va a suceder lo mismo, nada más que voy a mandar a imprimir a una cama plana V, pongo el material y ese mismo archivo lo voy a mandar a mi RIP para que lo imprima. En otro ejemplo es un CAD de diseño estructural de empaque, ¿no? Este QR que pueden escanear para ver el tipo de este proyecto en sí. Esto los va a subir a la página en que fue hecho. ¿Ok? Ok, lo mismo, así como tengo una librería, como tengo una librería para displays, digo, para empaque, tengo una librería para displays que muchas veces es propiedad no es propiedad, sino no hay un estándar todavía, ahí sí hay que aclararlo. En el mundo de displays es un poco más desorganizado, hay diseños, pero no hay estándares como lo hay en el empaque. Es un aspecto un poco más creativo e independiente que lo que pueden ser las cajas, ¿ok? Entonces, aquí hay una librería que debe tener normalmente alrededor de 500, como vemos ahí, donde veo la representación gráfica de este display, donde va a tener múltiples partes. En este caso vamos a ver un proyecto que es este que vemos aquí. Lo mismo, vemos que al tener diferentes partes, tengo diferentes diseños que después voy a fusionar en un 3D, ¿no? Todos son parametrizables al punto de decir, si veo un diseño que tiene 5 bandejas, 5 pisos, le puedo decir que tiene 3 y recalcula automáticamente todos los bordes, las paredes para ajustar a 3. Y esto le puedo dar obviamente alturas entre las bandejas y lo vuelve súper dinámico. Cuando yo desarrollo eso en un software de 2D, en un software de arte, me puedo tardar muchísimo tiempo, ¿no? Voy a hacer aquí una pequeña pausa, voy a ver aquí las preguntas. Carmen pregunta, ¿cómo conseguir este plugin para enlazar el CAD con el Illustrator? Bueno, normalmente cuando compras el software de diseño estructural, viene con este plugin. Y hay plugins especializados que nada más, que tienen obviamente la sofisticación del software es menor, pero hay solamente plugins, se venden plugins para Illustrator. Al final voy a hacer un comercial pues, donde podemos manejarlo. Déjame seguir acá. Ok. Librerías de displays parametrizables. Ok. Conjunto completo de herramientas de CAD. Todo esto si se dan cuenta, voy a tener todas las dimensiones, voy a ver los elementos por piezas, tengo bandejas, tengo partes y todo esto obviamente me va a llevar a un armado para generar este display. Algo importantísimo que tienen el software, que maneja el software de diseño estructural, es el hecho de que las librerías tienen fórmulas. En mi concepto de Excel, atrás tienen fórmulas y el espesor del material es una fórmula, está definida como una variable. Cada vez que yo modifico el material, aunque yo ya tenga abierto este diseño de estructural, parametrizable, ya lo tengo abierto y modifico el material, no lo voy a hacer en un corrugado de 4 milímetros, voy a utilizar uno de 7. Entonces, automáticamente recalcula y todos los cierres y los huecos que voy a tener, los candados, todo ese tipo de cosas, como lo podemos ver en la flauta E, es más delgada que la flauta B y voy a tener un hueco mayor. No tengo que modificar eso, tengo que ir a paso, pieza por pieza modificándolo. Simplemente voy, selecciono otro material, verifico que el espesor del material va a ser diferente y le digo OK y automáticamente recalcula todo eso. Es muchísimo tiempo. Ahí es donde el software hace maravillas, ¿no? Ahora, ¿cómo veo yo este display que tengo aquí en pantalla? ¿Cómo lo veo en 2D? Pues tengo un Master Canvas, como lo tiene Illustrator, donde voy a ver todas las piezas. En este caso,
No está tan sofisticado, tiene nada más 3 piezas, este diseño en particular. Lo veo en un Master Canvas de Illustrator, como lo ven ahí, y de ahí veo el 3D automáticamente. De ahí procedo a pegarle todo el arte. ¿Ok? Estoy en Illustrator, igual manejo el arte, tengo mis piezas, lo empalmo, lo veo dónde tiene que ir y automáticamente me genera este 3D, me va a generar este 3D con, toda con todos los efectos de realísticos, de realidad, cómo se va a ver en físico. Si vemos, tengo allí una imagen de 3D y luego al lado tengo el display final y la representación es bastante precisa. Se ve prácticamente igual, ¿no? Esto es lo que voy a alcanzar al final. Cuando corto voy a hacer esta salida de impresión. Eso también es súper importante. Cuando tengo un elemento multipartes, este elemento multipartes, ¿cómo lo acomodo yo de manera que voy a optimizar el material? Automáticamente igual. El software, cuando le doy salida, me va a decir, no es lo mismo el número de bandejas, no es lo mismo los lados. Si tengo 3 bandejas, tengo 3 bandejas y unos paredes, un diseño de pared. En este caso, el software automáticamente me va a calcular y acomodar todos los elementos para que utilice el menor material posible. Ahora, también puedo generar reglas en las cuales, quiere decir, quiero que todo quepa en una hoja, o si tengo la hoja que cabe todo, un display por hoja. Entonces, también puedo utilizar ese tipo de wizards que traen los softwares de diseño estructural. Una vez que genero esto, voy al proceso de impresión, ¿no? Porque tiene que ser lo más realista posible. Y en este proceso de impresión voy a una cama plana para hacer un dummy, en este caso. ¿Qué son impresoras de cama plana? Bueno, son impresoras de inyección de tinta UV, ultravioleta, quiere decir que coloca la tinta y automáticamente por un proceso de radiación de rayos UV, se solidifica. Es un proceso donde son pequeñas gotas de tinta. Vamos a hablar más adelante de un poco de detalles de esto, ¿no? Es un cabezal de impresión que puede imprimir sobre papel, sobre plástico, sobre vidrio, sobre metal, sobre lo que ustedes quieran, ¿no? Corrugados o lo que sea. Hay una diversidad de sustratos en diferentes espesores, va a variar dependiendo de la impresora. Hay impresoras que lleguen hasta 8 centímetros, que bueno, ahí ya son aplicaciones muy específicas. Este proceso de secado se llama curado en el mundo UV. Y obviamente ya la tecnología ha avanzado y las lámparas que emiten estos rayos UV hoy por hoy pues son LED, ¿no? Antes eran de mercurio. Este proceso lo que hacía era generar demasiado calor y había materiales que son susceptibles al calor, más los plásticos que el corrugado, pero también el corrugado pues, se seca, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos en considerar una cama plana? Bueno, el área de impresión. El área de impresión es importante dependiendo de los productos que voy a generar. Tipo de cabezales de impresión, también hay varias. Eso juega un papel muy importante. ¿Cuántos colores va a tener mi impresora? ¿Ok? Y cuál es la velocidad de impresión, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Los tamaños más comunes en una cama plana, más comunes, no quiere decir que están limitados, pero los más comunes empiezan en 1250 por 2500 milímetros, o sea, 1.25 metros por 2.5 metros. ¿Por qué? Porque normalmente obedecen a un estándar definido que se llama 4 por 8 pies. Hay impresoras más pequeñas, pero son las menos en el mercado, porque una vez que entran en este mercado, siempre van a tender a crecer el área de corte. Que tienen, vemos en el punto 2, tienen diferentes zonas de succión. Pueden ser, esta succión la función que tiene es mantener el material fijo en la mesa. ¿Por qué? Porque
es crítico que el material no se levante porque golpea el cabezal. Entonces, esta succión mantiene el material adherido a la mesa, pero no voy a utilizar los mismos tamaños, entonces se requiere que tengan diferentes zonas de succión para mapear la succión dentro de esta superficie. Un sensor de altura de material es básico porque, pues si no le calculo bien, lo primero que voy a hacer es estrellarlo. Un sensor de altura de material automático se posiciona encima del material con la succión encendida y me va a dar la altura plana, y ahí el sensor va a medir cuánto mide el material y va a calcular cuánto arriba de ese material tiene que pasar el cabezal. Sensores de golpe, obviamente, si el material más encorrugado, que muchas veces es irregular, si tengo esquinas levantadas, pues un sensor de golpe va a tocar primero esa zona y va a parar el proceso, previniendo que haga un daño mayor a mis cabezales. Barras antiestáticas, si hay materiales que tienen conductividad eléctrica, ¿no? Como pueden ser los plásticos, esta barra antiestática va eliminando, conforme va pasando, va eliminando esta electricidad. Y finalmente, en el punto 6, tenemos las lámparas de curado LED, que van normalmente a los extremos de los cabezales, porque hay un factor que no puse aquí, que se llama impresión bidireccional. Va para un lado y va curando, la lámpara que va posterior a los cabezales va curando, y cuando regresa, cambia la otra lámpara. Entonces, es lámpara de curado y van siempre posteriores a la impresión. Dentro de los cabezales de impresión, hay varios términos comunes, que son los picolitros. El picolitro es el tamaño de la gota. O sea, es muy variable y dependerá del tipo de cabezal, 6, 12, 18, 24 picolitros. Y el tamaño de gota me deriva automáticamente a una función que se llama escala de grises. ¿Qué es la escala de grises? Bueno, no vas a acabar una nota adicional a los picolitros. Lo más común es de 3 y es raro ver 30 picolitros. 30 picolitros ya no es común, pero bueno, todavía hay algunas impresoras que hacen 30 picolitros. En la escala de grises, ¿qué es? Como mi cabezal tiene la facultad de producir diferentes tamaños de gota, debo tener la capacidad de que el software pueda combinarlas. ¿Por qué? Porque si voy a tener un sólido, quiero poner un tamaño de gota más grande en ese sólido, no quiero bombardear esa zona con gotas pequeñas, sino bombardeo con gotas más grandes. Entonces es lo que se denomina escala de grises, aunque no sean siempre en gris, es una escala de grises dependiendo, y van a enfocar al color, tamaño de gota que puedo combinar cuando imprimo. ¿Ok? Luego tenemos líneas de color por cabezal. Hay un gráfico que tiene algunos cabezales, y cada cabezal tiene varias líneas de aspersores, nozzles o boquillas, como queremos llamarlo. Y en estas boquillas lo que voy a tener es la inyección de tinta. Entonces un cabezal puede tener 2, 3, bueno, tener 1, 2 o 4 líneas de colores en el mismo cabezal, ¿no? Y ya como he hecho, los nozzles es el número de boquillas en un cabezal, que normalmente no es exclusivo ni exclusivo, ¿no? Es de 1000 hasta 3000 disparadores en un cabezal. Son muchísimos, ¿no? Entonces, por eso se tiene que mantener en buena condición, y eso, bueno, pues es parte del mantenimiento de las impresoras. Y esto me deriva en un tipo de impresión que se denomina estocástica. La impresión estocástica, pues son puntos aleatorios que me van a dar una mejor definición cuando imprimo, a diferencia del offset que imprimen en una forma de roseta. La impresión digital, a menos que lo simule, normalmente es estocástica. ¿Cuántos colores? Bueno, pues lo más común es tener cian, magenta, amarillo y negro. Esos son los colores que me van a generar la mejor combinación para el gamut de color, de rango de colores. Ahora, muchas impresoras agregan
Light Cyan y Light Magenta, que suaviza los tonos pasteles, no aumenta el gamut, como dice ahí, como tal, porque lo único que hago es tener tonos pastel o tonos más suaves en los pasteles. Ahora, esto nació originalmente porque las gotas, el tamaño de gota era más grande. Ahora, teniendo tamaños de gota más chico, el metamerismo que hago con el blanco del material, con el tamaño de gota, me permite o engaña el ojo para ver tonos pasteles. Lo que sí agrega, y algunas impresoras lo tienen, lo que sí agrega, amplía el gamut de color, son diferentes colores como rojo, naranja, verde, violeta, que se agregan o pueden agregarse dependiendo de la impresora. Ahora, un plus siempre cuando manejamos materiales con diferente color es tener blanco, que este blanco lo podemos combinar abajo como un fondo o lo podemos combinar como otra tinta. Y finalmente, no está de más, el barniz, ¿no? El barniz me ayuda a reproducir efectos, en el caso de dummies, pues que voy a tener al final en mi proceso de producción, en mi prensa, voy a tener barniz, pues lo puedo simular aquí sin sacarlo a un proceso externo, sin hacer serigrafía ni mucho menos. ¿Okay? La velocidad de impresión de una cama plana o de una impresora es un poco truculenta en este caso. ¿Por qué? Porque siempre manejamos hasta. Y me gusta aclararlo porque al final es como cualquier velocímetro de auto. Cuando vemos el velocímetro de un auto, y normalmente va hasta 220 kilómetros por hora. Ok, no puedo circular todos los días, a todo momento, en 220 kilómetros por hora porque no voy a servir en una ciudad. O sea, me voy a estrellar en la primera esquina que vaya, ¿no? O con el primer auto que vaya adelante. No puedo circular a 220. Entonces, siempre hay una velocidad óptima para imprimir. A mayor velocidad, menor resolución, eso es una regla, ¿ok? Se calculan en metros cuadrados y se calculan al ancho máximo de la impresora. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un ancho máximo de 2,50 metros y selecciono ese modo de impresión, va a correr a esa velocidad. Pero si reduzco mi material a la mitad, obviamente no me va a hacer esa misma velocidad. ¿Por qué? Porque hay dos constantes, que es el paro y arranque en cada lado, paro, arranque en cada lado. Entonces, ese paro arranque es una constante de tiempo, lo tengo que prorratear entre el ancho máximo de impresión. Al reducir este ancho máximo de impresión, pues entonces voy a tener una menor velocidad de impresión o un menor alcance. Como ya les había dicho, mayor velocidad, menor resolución. Entonces hay algo que llamamos que es el Money Mode. El Money Mode es donde voy a utilizar el mayor número de veces la impresión de mi impresora, valga la redundancia. Entonces, el Money Mode es, no voy a ir a la velocidad máxima y probablemente no a la inmediata hacia abajo, sino voy a estar en la tercera o la cuarta. Dependiendo de la impresora, será una o dos pasadas cuando utilizo la velocidad máxima, pero cuando voy bajando a una mayor resolución, a una mayor definición de impresión, pues voy a aumentar el número de pasadas, que el número de pasadas se denomina las veces que el cabezal va a pasar por esa área ya impresa. Entonces, 5 pasadas es que el cabezal pasó 5 veces por ahí, ¿no? Divide el cabezal en 5 zonas y de ahí va a pasar varias veces por ahí. Voy acelerando un poco porque va un poco lento, pero proceso de prototipo de empaque, el robot de corte. Bueno, el robot de corte, ¿qué es un robot de corte? Es el control numérico, es un computarizado, es un CNC, que tiene la capacidad de controlar posición, velocidad, con motores que accionan cada eje, tanto X, Y, Z y T, inclusive. ¿Ok? Involucra los movimientos, los ejes que dice X, Y, Z y T. ¿Qué es el XY? Pues son los planos en 2D. El Z es cuando crezco tridimensional hacia arriba y el T es porque las herramientas tienen que girar en un momento dado. ¿Qué aspectos consideran un robot de corte? Bueno, tamaño, porque pues eso va a depender del
del formato que yo estoy utilizando para diseñar, para prototipear, herramientas de corrugado, porque, como ya se había dicho, yo puedo cortar una amplísima gama de materiales, pero hay ciertas restricciones de entre qué material, con qué herramienta y con qué navaja, que vamos a aclarar un poco más adelante. Obviamente vienen las navajas de corrugado y factores de profundidad, velocidad, aceleración. Este es un tema que es un poco más profundo, nada más lo mencionaré. Existen varias versiones de áreas de corte. Pueden ir desde los 80 centímetros por 1,30 hasta 3 metros 20 por 3 metros 20. ¿Por qué? Pues otra vez depende del material y estas mismas tienen zonas de succión que son variables para poder enfocar la succión en el área que voy a cortar, en el material que voy a cortar, no en el área, sino en el material, ¿ok? Entonces, como mínimo, se recomiendan 8 zonas de succión para que no se escape el material por la succión por los lados del material. Al final, recordemos, el corrugado, ojalá todo sea plano, pero no, siempre necesitamos concentrar la succión para mantenerlo plano y tener un corte mucho más limpio. Las herramientas de corte para, otra vez, para corrugado, ¿qué son los procesos? Bueno, corte y doblez. Tenemos herramientas tangenciales, que son básicamente arrastre, oscilantes, que es como prácticamente una sierra, pero la sierra con la navaja no de sierra, sino plana. Y tenemos el plecado, que me va a ayudar, obviamente, para identificar y hacer un doblez más limpio en mi prototipo final. La herramienta tangencial, aquí se lo voy a leer porque sí es muy importante entender. Ha sido desarrollada para cortar cartón corrugado. Es una herramienta de presión, es una herramienta que no es tan cara y soporta espesor hasta 7 milímetros. Durante el proceso, esta zapata deslizante, vemos en la imagen que tiene una mediosfera, bonosfera, es un círculo que envuelve la navaja. Tiene la función de presionar el material conforme va pasando. Comprime el material a lo largo del corte y eso hace que el área que tengo que cortar es más pequeña, ¿ok? Y puedo alcanzar velocidades más altas. Dice, la presión ejercida sobre el cartón ondulado permite el uso de cuchillas de arrastre y facilita altas velocidades de procesamiento. ¿Ok? Luego tengo la herramienta oscilante. Es ideal para procesar eficientemente materiales como hojas de corrugado sencillo, doble y triple. El triple ya es algo que necesita usar una herramienta oscilante. Está equipada con un potente motor refrigerado por aire y la oscilación, que se llama la carrera, puede ir desde 0.5 de milímetro, quiere decir que esto va a subir, la navaja va a subir a alta velocidad 0.5 de milímetro o 2.5 milímetros, dependiendo a una alta frecuencia de oscilación, que es la velocidad con la que sube y baja. Y obviamente tiene la capacidad de procesar materiales complejos a alta velocidad, pero no solamente los materiales, sino vectores complejos. Hay muchos vectores que tienen candados, curvas muy finas y lo vamos a ver, ¿no? Y existe una amplia gama de navajas oscilantes o puntiagudas, que vamos a hablar de navajas, ahí habla de espesores, vamos a hablar un poco más adelante. Y finalmente, la herramienta de marcado, o de doblez, o de plecado, le dicen de diferente manera. Hay un diámetro específico para los anchos del corrugado. Microcorrugado y plegadizo normalmente es una rueda de 2.6 milímetros y cada rueda tiene un labio diferente. Lo vamos a ver. El corrugado sencillo es una rueda de 6 centímetros, ¿ok? Con diferentes labios. Y el doble corrugado es una rueda a partir de 9 centímetros, una rueda mucho más grande donde va a ejercer una presión. Ahora, es importantísimo entender que todas estas herramientas de marcado deben tener un montaje en un cabezal o un módulo que ejerza una alta presión. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo kilos de presión
a esto el material cuando es rígido simplemente no lo va a dejar bajar. Eso sucede. ¿Qué es lo que hago? Decirle a la mesa de corte que en ese proceso voy a ejercer 5, 10, 15, 20, 30 kilos de presión sobre ese material para que haga un marcado mucho más limpio. Y ahí es donde se complica un poco, o mucho, todo lo que es el proceso de corte, las navajas. Todo el mundo menosprecia la tecnología que existe de las navajas. Las navajas normalmente deben de ser de carburo de tungsteno o de acero de alta velocidad. Cuando tienen esos materiales, aumenta significativamente la vida de las navajas, ¿ok? Y obviamente al ser de carburo de tungsteno tienes mayor expectativa o esperanza de vida, mayor productividad, porque tienes que hacer menos cambios de navajas. Automáticamente al tener menos cambios de navajas, pues puedes correr más producto en menor tiempo. Y la calidad. La calidad del corte está directamente relacionada a la navaja y el diseño de la navaja. Vamos a ver un poco la parte del diseño de las navajas. Hay algo que se llama el ángulo de la cuña. Vemos que siempre hay un pequeño ángulo, ¿okay? Que tienen un ángulo de 40, un pequeño ángulo de 40 grados, donde está el filo. Un ángulo de cuña más estrecho significa una hoja más afilada que ejerce muy poca resistencia a la fuerza de arrastre sobre el material. El ángulo de... Pero también esto tiene un pro y un contra, ¿no? O sea, eso es el pro, mientras más delgada, pues entra más fácil material, pero el contra es que también el ángulo estrecho también da lugar a que ejerza una fuerza considerable sobre la navaja cuando giro, ¿ok? Es más inestable cuando tengo un menor ángulo. Entonces, hay un balance entre ese ángulo, no puede serlo cualquier lado, ¿no? Las navajas deben estar diseñadas y afiladas específicamente para materiales, ¿ok? Ahí no es una navaja que sirve para todo, no, las navajas están diseñadas para los diferentes materiales. Ahora, hablando de eso, vemos aquí en el ejemplo 3 tipos de navajas diferentes. Una es una navaja de arrastre, otra es una navaja oscilante con una punta plana y hay una navaja oscilante puntiaguda, ¿ok? El ángulo de ese ángulo de cómo voy a crecer esa navaja o ese filo, donde va a ir ese filo, tiene también una participación importante, juega un papel importante dentro de la calidad de corte. Si vemos una navaja de arrastre, ¿ok? Este ángulo que estoy viendo tiene, en este caso, esta navaja tiene algo que se llama precorte y postcorte, que lo vamos a hablar después. La navaja oscilante plana, ¿qué es lo que sucede? Esta parte plana también tiene un filo y cuando voy cortando me va a ayudar a avanzar más rápido. Esto, obviamente, este ancho de la parte de abajo, en la segunda navaja, lo voy a hacer la referencia Z61 para que sepan de cuál estoy hablando. Esta, ¿qué es lo que me va a limitar? Bueno, me va a limitar a cortes con ángulos muy finos. ¿Por qué? Porque va a haber un sobrecorte mayor en ese tipo de navajas. Y finalmente en la Z20, el ejemplo que tengo aquí, es una navaja oscilante puntiaguda que va a tener 2 diferentes ángulos de filo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Ok, ya entrando un poco más en detalle, o mucho más en detalle, tengo el ancho máximo que puede cortar cada navaja. Eso está definido en una variable que se llama TM, ¿ok? El espesor del material es T y hay algo importantísimo que es la profundidad que va a rebasar, que se va a meter la navaja en el tapete de la mesa de corte. Muchas veces es en el mundo de los robots de corte, mesa de corte, es crítico porque todo el mundo empieza a tatuar la mesa.
Hay un tapete en el Inter que se llama tapete de sacrificio que me va a ayudar a recibir esta profundidad que está excediendo la navaja para absorber esta diferencia, ¿ok? Que tiene que entrar. ¿Por qué? Si veo esta navaja de puntiaguda, que tiene dos ángulos, como lo vimos en la diapositiva anterior, esta punta tiene que entrar al material. Ahora, esa punta cuando entra muy poco, entonces tengo que ir más lento porque voy a oscilar y tengo que romper esa barrera de abajo, ese material de que está hasta abajo, tengo que cerciorarme que lo corte bien. Entonces tengo que pasar muy seguido por ahí. Esa es una de las desventajas de una navaja puntiaguda, y la ventaja es que como ventaja tengo cortes mucho más complejos y finos, los puedo realizar. ¿Ok? Pero bueno, voy para que no se me pase nada, muchas veces hablo de más, pero la profundidad de corte que se puede alcanzar depende del tipo de material. La profundidad de corte de algunas hojas oscilantes se reducirá cuando se utilice una zapata deslizante. La zapata deslizante es igual que en la navaja tangencial. Aquí le podemos poner una que sujete, que empuje el material hacia abajo. Entonces, yendo a la fórmula, la profundidad de corte va a ser igual a la suma del espesor del material más la profundidad establecida. Eso es una regla que hay que siempre considerar cuando estamos utilizando navajas. ¿Ok? Forma y dimensión de la navaja. Sobrecorte. ¿Qué es el sobrecorte? Y vemos un ejemplo. En los ejemplos que tengo de navajas aquí, voy a tener una parte gris clara que ejemplifica el espesor del material. ¿Ok? Tengo la variable x2, x1, dependiendo del tipo de navaja que voy a usar, va a tener más o menor. Esta variable x va a ser más grande o más chica, o inexistente, como en las navajas puntiagudas. El precorte, que es el x1, que es la distancia del centro al eje de la rotación, hasta el primer punto donde el filo corta la superficie del material en el sentido de la marcha. ¿Qué quiere decir? Esto, como tienen marcado ahí, hay una flecha. El borde de la navaja en x1, la parte superior, va a llegar primero al límite del vector, pero la parte del centro no ha llegado. ¿Ok? Entonces, ese es un punto a considerar. Si yo me limito a que la parte de la navaja superior que ya llegó al límite del corte y ahí levanto, cuando quiero desprender, no va a estar cortado bien porque el centro que tiene la punta no ha llegado a ese límite. ¿Ok? Entonces, ese es un precorte que me voy a pasar, y el postcorte es la misma, pero de la parte que voy residual. ¿Ok? Siempre tengo una parte donde sigo cortando en la parte de atrás. En el ángulo de corte 2, en mi postcorte 2, el centro del eje hasta el último punto donde el filo de la superficie toca el material. O sea, cuando tengo dos zonas de X, o dos variables de X, pues voy a tener un precorte y un postcorte. En la navaja oscilante puntiaguda no tengo postcorte. Si veo, la navaja termina en una vertical perfecta. ¿Ok? Esta vertical perfecta donde yo acabo de cortar, ahí se va a terminar y me va a reducir me va a reducir a solo tener precorte y no voy a tener postcorte. ¿Ok? Espero que es un poco complejo, pero espero que la imagen, más que mi explicación, sea más clara. ¿Ok? Ok. Consejo. El sobrecorte distorsiona los contornos de corte, como lo hemos platicado. Para cortes con margen de error bajo, o sea, quiere decir que no puedo girar en un área muy cerrada, recomienda elegir una navaja con un sobrecorte más pequeño. En el caso de cortes finos, como lo habíamos mencionado, voy a quitar porque tengo publicidad, en cortes más finos necesito una navaja puntiaguda, como en este caso. Y aquí viene el ejemplo: todas las variables que involucran el corte con una navaja. 1, el material. 2,
el tapete que va a recibir la profundidad excedida del corte de la navaja. 3, el espesor del material. Z establece la profundidad que me voy a pasar en ese tapete, cuánto del tapete, en el tapete me voy a exceder. Luego tengo X1 precorte y X2 postcorte, que en esta navaja no existe mi postcorte, ¿ok? Y TM, la profundidad de corte, que va a ser igual al espesor, como ya lo hemos visto, espesor del material, más la profundidad que me voy a exceder. Entonces, ahí se calcula que es una fórmula, como lo vemos ahí, ¿no? Y me va a calcular el precorte, ¿ok? Ahí el precorte me va a decir que en esta navaja en específico, X1 va a ser 2.3 milímetros de precorte. Voy a avanzar, voy a ver el ejemplo de cuánto es la distancia en precorte y en postcorte. Vemos lo mismo, tenemos la misma definición, material, el tapete, el espesor del material, la profundidad que me voy a exceder dentro del tapete. Tengo precorte y postcorte porque la navaja tiene el eje, está central, y de ahí tengo antes y después, X2 y X1. Y aquí en este caso puedo ver que es mucho más, los cortes en ángulos cerrados van a ser más sucios porque tengo un precorte de 3.6 y un postcorte de 3.6. Entonces, este tipo de navajas pues no se recomiendan para ángulos cerrados. Cuando tengo que hacer o cortes muy definidos, pues no es recomendado una navaja que produzca postcorte. Se distinguen entre otros tipos de cuchillas, los tipos de navajas, tangenciales, oscilantes y plecado, ya lo habíamos platicado. ¿Ok? Las herramientas de presión, estos son ejemplos de navajas de arrastre. Pueden ser de ángulo en el centro, pueden ser de filo en una punta, o pueden ser doble filo o filo en la otra punta, ¿no? Dice, durante el proceso de corte, una zapata deslizante específicamente comprime el material a lo largo de las líneas, que eso es lo que vimos en la herramienta, y la presión ejercida del cartón permite el corte, ¿ok? Minimiza eso. Luego, en las navajas tangenciales, como lo vimos acá, son muy afiladas, puntiagudas, solo deben utilizarse para cortar radios pequeños. Y las navajas con punta plana son para grandes piezas rectas y grandes. Básicamente, cada uno. Entonces, si yo quiero optimizar al máximo mi impresión, tengo que obedecer a cambiar la navaja para que sea más eficiente, ¿no? Ahora, sin embargo, como dice acá, la velocidad de avance debe ajustarse con precisión para adaptarse a la cuchilla oscilante seleccionada y a la frecuencia de oscilación. Esto es donde un buen software que controla la mesa de corte lo va a resolver por ustedes. En el momento que le digan qué tipo de herramienta y qué tipo de navaja están usando, va a asignar la velocidad y la aceleración exacta para tener un corte limpio. ¿Ok? Déjenme ver. Finalmente, la herramienta de marcado, como les había platicado, hay de 26 milímetros, 6 centímetros y 9 centímetros. Cada una, como vemos en la imagen, va a tener diferente forma el labio. Y esto me va a ayudar a diferentes acabados. ¿Ok? Entonces, el borde marcado, el ancho, el alto y el ángulo dependerá del tipo de resistencia del corrugado. ¿Ok? Pero es muy importante considerar usar la rueda adecuada para el espesor del material que quiero marcar. Bueno, esto es básicamente la presentación, muy genérica. Las soluciones Delta E siempre estamos enfocados en industrializar. En México siempre crecemos siendo una pequeña empresa, y hay un gran paso a hacer un taller, a hacer una parte industrial, ¿no? Una fábrica. Entonces, nosotros los ayudamos en este proceso. Es muy importante entender que los procesos manuales dependen 100% de las personas y difícilmente funcionan o perdonan. Los procesos que dependen de las personas al 100% no pueden perdurar o funcionar
de la manera más efectiva, porque si esa persona no está, entonces se vuelve un desastre, ¿no? La solución no está en comprar software y equipos, sino los potencializas. Es importante que si tienes software, úsalo. Si tienes herramientas como impresoras, úsalos y conéctalos. La solución sí está en implementar controles de proceso, preferentemente automatizados, y capacitar en la operación de estos. Automatizados no solamente hablamos de robots ni nada por el estilo, sino que hablen entre ellos. Esa parte es muy simple, pero pocas veces se lleva a la práctica. ¿Okay? ¿Qué ofrecemos nosotros? Bueno, ahí viene mi comercial. Aquí es donde esto, si me hubiera enfocado en esto, podría ser más específico, pero bueno, esto lo tengo que manejar así. Tenemos para CAD de diseño de empaques y displays, tenemos una marca que se llama Enview, que tiene muchos años en el mercado y son parametrizables, puedo generar los propios, puedo tomar los que ya están. Para el flujo de color, impresión y corte, utilizamos un flujo que se llama Print Factory. ¿Qué quiere decir esto? Es desde que estoy diseñando, puedo ya diseñar en función de la salida. O sea, ya tengo mi caja, ya tengo todo, de ahí lo voy a pasar a otro proceso, que es que a qué impresora y a qué mesa de corte o qué plotter de corte lo voy a dirigir, y eso va a saber los colores, va a tener el color preciso, ahí es donde se hace toda la perfilación de colores, y se conecta también en un solo clic. Hago salida a impresión y ese mismo archivo llega al plotter de corte. Doy de alta los plotters de corte de forma que la extensión del archivo pueda ser interpretada como impresoras. Para hacer este prototipo, para hacer impresión, manejamos dos marcas, TrueFire para alto volumen y manejamos Epson para volumen pequeño y pruebas y prototipos. ¿Okay? Ambas son impresoras UV de cama plana, con una muy alta calidad. En el caso de Epson, puedo manejar hasta 10 tipos de tintas, y es cama plana, es para rígidos. Tengo cian, magenta, amarillo, negro, gris, rojo, light cian, light magenta, blanco y barniz. ¿Ok? Una de las características es que no pierde productividad, aunque utilice esos 10 colores. Si utilizo en blanco, la mayoría de las impresoras caen a la productividad a la mitad. En el caso de Epson, mantiene la productividad, no importa si estoy combinando color, blanco, barniz, color, blanco, barniz, color, lo que sea. Y como plotters de corte, manejamos una marca suiza que se llama Zund, que tiene 40 años en el mercado y que el software hace que el cortar no sea una tortura. Todas nuestras marcas son europeas y americanas. ¿Okay? Epson es japonesa. Las ofrecemos tanto capacitación, instalación, venta, perfilación, servicio. Mantenemos refacciones, tintas, consumibles, todos los consumibles que son en el caso de navajas, todo localmente. Si les interesa más, bueno, aquí les dejo mis datos. Ahí está mi correo, mi teléfono, mi móvil y el teléfono a la oficina y los códigos QR, uno para direccionarlos a nuestra página y el otro para directamente capturar mis datos. Por el momento, esto es lo que tengo para ustedes. Espero que sea de utilidad, que